Muy buenas a todos, bienvenidos a Tiempos Verbales, parte 2, donde te voy a explicar los presentes y los pasados perfectos, el present perfect, simple and continuous y el past perfect, simple and continuous. No sin antes repasar el uso del verbo have como auxiliar. Te dejo en la descripción del vídeo el índice de contenidos y en comentarios podéis decirme si queréis que hagamos un repaso de cualquier otro tema. Vamos con nuestra estrella invitada del vídeo de hoy, el verbo haber. Ese que dice yo he, tú has, él, ella ha, etc. Un verbo auxiliar que utilizado por sí solo no tiene mucho sentido. Si decimos, por ejemplo, yo he, es como que le falta algo. Sin embargo, decimos yo he hecho, yo he comido, yo he trabajado. Ahora ya suena un poco mejor. Pues bien, el equivalente a nuestro verbo haber en inglés es el verbo have. Ya sé que el verbo have significa tener, pero espera, no te vayas todavía, que te voy a dar un truco para que sepas diferenciar cuándo have es haber y cuándo es tener. No sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal y sobre todo que nos des ese like. ¡Vamos con ese truco! Cuando veas el verbo have por sí solo y como verbo principal, es decir, que es el verbo que aporta el significado y contenido de la acción, estarás ante el verbo tener. Por ejemplo, I have a car. I have an injured knee. Cuando veas el verbo have como verbo auxiliar, es decir, acompañando a otro verbo, entonces tendrás ante tus ojos el verbo haber. Ejemplos. I have written an email to my English teacher. He escrito un email a mi profe de inglés. I have finished my homework. He terminado mis deberes. Pero watch out, porque no siempre el verbo have, aun siendo el verbo principal, irá solo. Si tenemos una frase interrogativa o negativa, necesitaremos un verbo auxiliar. Rescatemos los dos ejemplos anteriores. I have a car. I don't have a car. Do you have a car? I have an injured knee. I don't have an injured knee. Do you have an injured knee? Como veis, en estos ejemplos, el verbo have es el verbo principal y es el que aporta el significado y contenido a la frase. Tengo un coche. No tengo un coche. ¿Tienes coche? ¿Te lo habían explicado así de fácil alguna vez? Have como verbo principal, tener. Have como verbo auxiliar, haber. Si necesitas un repasito de cómo formular frases interrogativas o negativas, no te preocupes, que al final del vídeo te voy a dejar el enlace. De todos modos, te hemos dejado en la descripción los enlaces a todo nuestro contenido sobre gramática. Y ahora sí, vamos a empezar con el Present Perfect Simple. El Present Perfect Simple es aquel que dice que hemos hecho algo. Por ejemplo, he trabajado toda la mañana. I have worked all morning. Hemos visto la tele. We have watched TV. ¿Cómo se forma? Para formarlo, en afirmativa, como siempre en inglés, ya sabéis que necesitamos un sujeto más el have o el has más el participio del verbo principal. El participio es la tercera columna de los verbos irregulares y de ser un verbo regular terminado en ed. Salvo excepciones, los participios en español terminan en ado o ido. He cocinado, he corrido. Pero hay excepciones, como por ejemplo el verbo hacer, que sería he hecho. Ejemplo, I have done my homework. He hecho los deberes. En negativa, vamos a negar nuestro auxiliar, que como ya sabemos, es el have. Sujeto más haven't o hasn't más participio del verbo principal. Ejemplo, I haven't finished the book. No he terminado el libro. En interrogativa, vamos a darle la vuelta. Have you done your homework?
Have you finished the book? ¿Para qué se usa? Si bien a priori este verbo pudiera parecer que describe acciones recientes, esto no es realmente así. El uso correcto del present perfect simple es expresar experiencias o recuerdos que ocurrieron hace tiempo, pero de los cuales todavía se guarda memoria. Y lo que es todavía más importante es que son hechos acabados, pero que son relevantes en el momento actual. Vamos a entenderlo mejor puesto en contexto. El present perfect simple es el verbo que, por excelencia, usaremos en las entrevistas de trabajo. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida laboral habremos tenido que realizar ciertas tareas que, aunque las dejemos de hacer durante un tiempo, siguen siendo relevantes. Y tú, que quieres que te den ese puesto de trabajo, quieres dejar claro a tu entrevistador que puedes volver a desarrollar esas tareas con la misma o incluso más destreza que antes. Imagina, llevas 5 años sin trabajar, por cuestiones personales o por lo que sea, pero en tu último trabajo eras un crack gestionando incidencias de los clientes. En ese caso, la frase sería I have successfully dealt with customer problem solving in numerous occasions. He gestionado con éxito incidencias de los clientes en numerosas ocasiones. Otro ejemplo. Pongamos que en un trabajo anterior tu tarea principal consistía, por ejemplo, en el manejo de Excel, pero en tu último puesto de trabajo no tocaste el Excel para nada. Aún así, sin duda alguna, eres capaz de volver a manejar Excel con la misma habilidad que antes. Por tanto, es una acción acabada, pero que tiene relevancia en el presente. En ese caso diríamos, I have skillfully worked using Excel in the past. Ahora te estarás preguntando, entonces, ¿por qué se expresan hechos acabados recientemente con el present perfect? Pues porque tiene cierta relevancia en el presente. Si hemos terminado los deberes, pues podemos ponernos a hacer otra cosa. Si hemos tenido un día duro de trabajo, pues estamos cansados. Pero, repito, es por el impacto que tiene en el momento actual, no por ser una acción acabada más o menos cercana al presente. Entonces, ¿cómo expresamos algo que empezó en el pasado y sigue existiendo? Por ejemplo, yo llevo haciendo skate 7 años. Hace 7 años que empecé y actualmente continúo esa actividad. Pues para eso está nuestro amigo, el Present Perfect Continuous. Ese ejemplo que os acabo de poner, que yo llevo haciendo skate 7 años, sería I have been skating for 7 years. Literalmente se traduce como he estado skateando durante 7 años. ¿Y cómo se forma? Para formarlo, en afirmativa tendríamos sujeto más have o has más been más el gerundio del verbo principal, el que termina en ing. Ejemplo, I have been looking for my glasses all morning. Llevo toda la mañana buscando mis gafas y todavía no las he encontrado. En negativa, vamos a negar nuestro auxiliar, o sea, el have. Tendríamos sujeto más haven't o hasn't más been más verbo principal en ing. I haven't been swimming for a while. Llevo un tiempo sin ir a nadar. En interrogativa, vamos a darle la vuelta. Have you been studying English? ¿Has estado estudiando inglés? ¿Te lo habían explicado así de fácil alguna vez? Vamos allá con el Past Perfect Simple, que se va a formar igual que el Present Perfect Simple, pero en vez de con have o has, con had. Echemos un vistazo. ¿Para qué se usa? El Past Perfect Simple siempre se combina con un Past Simple para indicar que algo ya había pasado antes de que otra cosa ocurriese.
La acción que ocurre antes siempre va en past perfect, mientras que la acción que ocurre después siempre va en past simple. Cuidado, si te enfrentas al típico ejercicio donde los tienes que diferenciar, la primera acción no siempre corresponde al primer hueco. Veámoslo en ejemplos. I had been to Rome before I went to Venice. Había estado en Roma antes de ir a Venecia. By the time I moved to London, I had studied English for 10 years. Para cuando me mudé a Londres, había estudiado inglés 10 años. ¿Existe un past perfect continuous? Sí, claro, que existe. Es un tiempo verbal muy poco utilizado. En el día a día apenas se usa, pero echémosle un vistazo. Lo vamos a formar igual que el present perfect continuous, pero con el auxiliar en pasado. Es decir, vamos a utilizar el had, que va a significar había. Veámoslo en un esquema. Sujeto más had más been más el gerundio del verbo principal, el que termina en ing. Ejemplo, I had been working at the company for 6 years. Había estado trabajando en la empresa 6 años. En negativa, vamos a negar nuestro auxiliar, o sea, el have. Tendríamos sujeto más hadn't más been más el verbo principal en ing. They hadn't been eating healthily for a while. Llevaban un tiempo sin comer sano. En interrogativa, como siempre, vamos a darle la vuelta. Had they been drinking alcohol? ¿Habían estado bebiendo alcohol? ¿Para qué se usa? Pues es una mezcla entre el present perfect continuous y el past perfect simple, que indica que algo que había comenzado en el pasado seguía ocurriendo cuando otra acción tuvo lugar. Y para indicar esa otra cosa que ocurre, vamos a volver a usar el past simple. Recordar, past perfect simple, algo había ocurrido. Past simple, otra cosa ocurrió. Past perfect continuous, algo había estado ocurriendo. Past simple, otra cosa ocurrió. Veámoslo con algunos ejemplos. En afirmativa, I had been working at the company for 6 years when I got fired. Past perfect continuous, past simple. Había estado trabajando en la empresa 6 años cuando me despidieron. En negativa, they hadn't been eating healthily for a while when they fell ill. Llevaban un tiempo sin comer sano cuando cayeron enfermos. En interrogativa, had they been drinking alcohol before the car crashed? ¿Habían estado bebiendo alcohol antes del accidente? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por aquí te dejo tiempos verbales parte 1 para que repases los tiempos más simples. No sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita si te ha gustado el vídeo. Y recuerda que para un contenido más diario siempre puedes seguirnos en Instagram. Te dejo el enlace en la descripción. See you in class!